Hay una imagen que el mundo todavía no logra entender, una foto que no debería existir. En ella, un joven colombiano con bigote delgado y mirada desafiante posa sonriendo en las escaleras de la Casa Blanca. A pocos metros de él, el edificio más vigilado del planeta. A sus espaldas, la bandera de los Estados Unidos ondeando sobre el símbolo del poder mundial. Ese joven no era un diplomático, ni un funcionario invitado por cortesía. Era Pablo Emilio Escobar Gaviria, el narcotraficante más temido de América Latina. Y esa foto, tomada en 1981, se convertiría en una de las piezas más inquietantes de la historia reciente. Pero la pregunta sigue siendo la misma, 40 años después, ¿cómo llegó ahí? Como el hombre que humilló a su propio gobierno, el mismo que ordenaba explosiones y ejecuciones sin pestañear, pudo caminar frente a la Casa Blanca, posar para la cámara y marcharse como si nada. La historia oficial nunca lo explicó, pero la verdad, como todo lo que rodeó al patrón, estaba oculta entre sombras, favores y secretos compartidos, una mezcla de poder, ingenuidad y arrogancia. Y si crees que lo hizo solo para presumir, estás equivocado. Lo que buscaba Escobar aquel día era algo mucho más profundo, una manera de decirle al mundo que podía estar en la cuna del enemigo, sin que nadie lo notara. Hoy vamos a contar la historia de la fotografía imposible del día que Pablo Escobar engañó al mundo desde el corazón de Washington, D.C. Quédate hasta el final, porque entender esta imagen es entender cómo un hombre logró desafiar no solo a su país, sino también al imperio más poderoso de la tierra. Era 1981, y Escobar ya no era solo un nombre en las calles de Medellín, era una marca, un símbolo de poder que se expandía por toda América Latina, alimentado por una red que movía más dinero que muchas economías completas. En aquel tiempo, su imagen pública estaba cuidadosamente construida, el benefactor de los pobres, el político emergente, el hombre que prometía justicia donde el Estado nunca había llegado, pero detrás de esa máscara se escondía un estratega obsesionado con un solo objetivo, ser intocable. La visita a la Casa Blanca no fue un capricho turístico, fue una declaración, un acto de desafío envuelto en aparente inocencia. Según los archivos extraoficiales, Escobar viajó con su hijo Juan Pablo y un pequeño grupo de guardaespaldas bajo identidades falsas. Entró como un turista más, sin llamar la atención, y esperó el momento exacto en que los agentes de seguridad se distrajeron para subir los escalones principales y posar frente al pórtico. El disparo de la cámara duró un segundo, pero el mensaje de esa foto atravesó décadas. Estoy aquí, en la puerta del enemigo, y nadie puede detenerme. Para algunos fue una simple anécdota, para otros, un símbolo del descaro con que el narcotráfico había penetrado hasta las narices del poder mundial, y para Escobar, fue un trofeo silencioso, una victoria que solo él entendía. Nada en la vida de Pablo Escobar ocurría por casualidad, y esa fotografía, mucho menos. Cada detalle había sido calculado con la precisión de un reloj suizo, desde el vuelo hasta la postura frente a las escaleras. Antes del viaje, Escobar había pasado semanas analizando rutas, permisos y puntos ciegos de seguridad. No buscaba burlar un sistema, quería demostrar que podía hacerlo. Esa era su forma de vencer, no con balas, sino con símbolos. Se dice que la idea surgió durante una conversación en su finca Nápoles, cuando uno de sus hombres le habló de un viaje de negocios a Miami. Escobar sonrió y respondió: «Miami, no quiero ir más arriba, quiero ir donde los gringos creen que mandan». Para muchos, aquello sonó como una broma, pero una semana después, un pequeño grupo de sus allegados ya estaba gestionando pasaportes falsos, boletos de avión y contactos dentro de agencias de turismo que, sin saberlo, facilitarían la visita más insólita de la historia. El viaje fue rápido, discreto y sin extravagancias. Escobar viajaba acompañado de su familia y un par de hombres de confianza, vistiendo ropa sencilla, sin joyas ni guardaespaldas visibles. Su idea era pasar desapercibido, y lo logró. Al llegar a Washington, se mezcló entre los turistas, compró recuerdos, posó frente al Capitolio, y esperó la oportunidad perfecta. Fue entonces cuando pidió a uno de sus hombres que sacara la cámara y apuntara. El flash se encendió una sola vez, suficiente para inmortalizar un momento que pondría en jaque la credibilidad de todo un sistema. Esa sonrisa ligera, casi irónica, no era un gesto casual, era un mensaje cifrado, un aviso a sus enemigos: ni siquiera la Casa Blanca está fuera de mi alcance. Durante meses, la fotografía permaneció guardada, como un secreto íntimo que Escobar mostraba solo a quienes quería impresionar, pero el destino y su propio ego harían que la imagen escapara de su control. A mediados de los 80, un periodista colombiano, investigando los vínculos políticos de Escobar, obtuvo una copia. La foto llegó a la redacción del Espectador de manera anónima, acompañada de una nota que decía: «El patrón no conoce fronteras». Cuando se publicó, el impacto fue inmediato. El gobierno colombiano intentó minimizarlo,
diciendo que era una simple visita turística, pero la opinión pública no lo creyó. ¿Cómo podía un hombre ya vinculado al narcotráfico posar tan tranquilamente frente al epicentro del poder estadounidense sin que nadie lo detuviera? La prensa extranjera se hizo eco. En Estados Unidos, las agencias de seguridad fueron cuestionadas. En Colombia, los políticos que habían recibido donaciones suyas empezaron a sudar. Escobar, mientras tanto, observaba todo desde su mansión. Cada titular era una victoria. El silencio de Washington, su mayor trofeo. Si no pueden borrar mi rostro de su capital, decía entre risas, tampoco podrán borrarlo de la historia. Esa fue la magia y la maldición de esa foto. Un simple retrato que transformó a un criminal en leyenda. Una sonrisa en las escaleras del poder que, 40 años después, sigue siendo una bofetada a la seguridad y a la arrogancia de todo un imperio. En los pasillos del poder estadounidense, la noticia cayó como una bomba. La foto se esparció en cuestión de horas. Agencias, periódicos, televisores. En una época sin redes sociales, la imagen viajó a través de cables y teletipos como un virus imposible de contener. Los funcionarios de la Casa Blanca no daban crédito. El servicio secreto inició una investigación interna. ¿Cómo había logrado aquel desconocido colombiano acercarse tanto sin ser detectado? Las cámaras de seguridad no mostraban nada sospechoso. Los registros de turistas no coincidían con ningún Pablo Escobar. Era como si el hombre hubiera estado allí y al mismo tiempo nunca hubiera existido. Dentro de la administración Reagan, el tema se trató con discreción. Un alto funcionario llegó a decir, no podemos permitir que el público crea que un criminal latino burló nuestra seguridad. Sería una humillación diplomática. El caso fue silenciado. Ningún comunicado oficial, ningún reconocimiento público. Solo órdenes, enterrar la historia. Pero en América Latina, la foto se volvió leyenda. Las copias circulaban de mano en mano, y cada quien agregaba un detalle nuevo, que había entrado disfrazado de diplomático, que lo acompañaba un agente infiltrado, que incluso había saludado a un asesor presidencial. En Medellín, los rumores se mezclaron con orgullo. Los jóvenes del barrio decían, el patrón fue donde nadie puede ir. Hasta los gringos tuvieron que sonreír. Washington intentó olvidar, pero la foto ya había hecho lo imposible, convertir a Escobar en un mito global, el criminal que desafió al sistema desde dentro. Y lo peor para los norteamericanos es que lo hizo sonriendo. Para Escobar, aquella imagen se convirtió en una especie de espejo, una prueba física de su poder. La miraba constantemente, colgada en su despacho de la hacienda Nápoles, enmarcada en oro, justo encima del retrato de Bolívar. Cada visitante debía verla. Era parte del ritual. Ahí estoy, decía con orgullo, donde ningún enemigo podría imaginarme. No era vanidad, era obsesión. Escobar no buscaba dinero, buscaba permanencia. Sabía que el dinero se gasta, las propiedades se pierden, pero las imágenes, esas viven para siempre. A veces, mientras fumaba un puro, observaba la foto en silencio. Sus hombres pensaban que recordaba el riesgo del momento, pero no. Lo que realmente lo fascinaba era la ironía. La Casa Blanca, símbolo de justicia y ley, había servido como escenario de su propio desafío. Ese pensamiento comenzó a transformarlo. Escobar dejó de ver límites. Empezó a creerse intocable, casi invencible. Y cada paso que dio después, los atentados, las amenazas, los sobornos, fue alimentado por esa misma idea, que si pudo estar frente a la Casa Blanca, también podía desafiar al mundo entero. Esa fotografía no solo inmortalizó una sonrisa, también selló el inicio de su caída. La fotografía, en manos de Escobar, dejó de ser un recuerdo y se convirtió en un arma. Donde otros veían una simple curiosidad, él veía poder. Cada vez que negociaba con políticos, empresarios o capos menores, hacía que alguien mencionara la imagen. No necesitaba mostrarla, bastaba con dejar que los rumores trabajaran por él. Estuve frente a la Casa Blanca, decía en voz baja, y nadie me detuvo. ¿Qué te hace pensar que tú podrías hacerlo? Era su carta secreta, un símbolo de invulnerabilidad que ningún enemigo podía igualar, incluso dentro del cartel. La foto se volvió un mito. Los nuevos reclutas la veían como una prueba de que el patrón era algo más que un hombre, era una fuerza. Pero la línea entre admiración y miedo empezó a difuminarse. Algunos socios cercanos, como Gacha y los hermanos Ochoa, comenzaron a preocuparse. Pensaban que Escobar estaba cruzando un límite invisible, no el de la ley, sino el del control. La obsesión con su propia imagen lo cegaba. Durante las reuniones solía hablar más de su visita que de los envíos, más de su rostro en los periódicos que de los millones que movían cada semana. Un guardaespaldas lo escuchó murmurar una noche, yo no soy un hombre, soy una historia, y las historias no mueren. Esa idea simple, pero peligrosa, lo impulsó a actuar sin medir consecuencias. Ya no quería ser rico, quería ser eterno. Y esa fotografía, la prueba de su osadía,
Sería la chispa que encendería una guerra. Mientras Escobar exhibía su trofeo con orgullo, en Washington el silencio se volvió insoportable, aunque oficialmente nadie reconocía la autenticidad de la imagen. Dentro de las agencias de inteligencia, el asunto se discutía a puerta cerrada. Un informe interno del FBI advertía: el sujeto muestra un patrón creciente de desafío simbólico. Si puede infiltrarse en el corazón de Washington, puede hacerlo en cualquier lugar. Pero el problema no era solo logístico, era político. La foto había golpeado el orgullo nacional. Representaba la vulnerabilidad del sistema que se creía invencible. Durante una reunión del Congreso, un senador lanzó una frase que quedó registrada en las actas: ¿cómo vamos a detener el narcotráfico si su rostro ya estuvo en nuestras escaleras? Las palabras cayeron como un veneno. De pronto, Escobar ya no era solo un criminal colombiano, era un desafío personal a los Estados Unidos. En los meses siguientes, las operaciones de inteligencia se redoblaron, los contactos con la DEA se multiplicaron, y lo que comenzó como una simple fotografía, terminó convirtiéndose en un símbolo de guerra. Escobar lo sabía, y en su mente, eso no era una amenaza, era la confirmación de que había logrado lo que siempre quiso, que el imperio lo recordara. El mito del patrón había llegado a su punto más alto, pero cuanto más brillaba su imagen, más sombras proyectaba sobre su entorno. Dentro del cartel, la fotografía empezó a dividir lealtades. Algunos veían en ella la prueba definitiva del poder de Escobar, otros, una locura que ponía en peligro todo lo que habían construido. Jorge Luis Ochoa fue uno de los primeros en manifestarlo. Pablo está jugando con fuego, dijo durante una reunión en la hacienda. Esto ya no es negocio, es ego. Los demás callaron. Nadie se atrevía a contradecirlo abiertamente, pero la tensión se podía cortar con un cuchillo. La guerra contra el Estado apenas comenzaba, y el patrón parecía más preocupado por su imagen que por la organización. Los socios temían que su vanidad terminara atrayendo la atención de quienes antes preferían mirar hacia otro lado: políticos, militares, periodistas. Y tenían razón. La foto no solo había llegado a Washington, también había llegado a los despachos del Palacio de Nariño. El presidente de entonces, al ver la imagen en los periódicos, se enfureció. ¿Cómo es posible que el criminal más buscado de Colombia pose frente a la Casa Blanca mientras aquí lo tratamos como un benefactor? Desde ese día, el gobierno endureció las medidas, los favores, las negociaciones, los acuerdos tácitos. Todo comenzó a resquebrajarse. El mito se volvió amenaza, y el hombre que un día soñó con ser presidente empezó a darse cuenta de que había cruzado la línea de no retorno. Antes de convertirse en enemigo del Estado, Escobar había sido diputado suplente del Congreso, había financiado campañas, construido viviendas y regalado dinero a los pobres. Para muchos, era un Robin Hood moderno. Pero esa foto cambió todo. La imagen fue usada por sus rivales políticos para destrozar su reputación, como confiar en un hombre que sonríe frente a la Casa Blanca. Mientras el país se desangra, decían en los debates televisivos. Los periódicos que antes lo aclamaban comenzaron a atacarlo. El Espectador, el mismo medio que publicó la imagen, encabezó la campaña para expulsarlo del Congreso. El periodista Guillermo Cano denunció públicamente sus nexos con el narcotráfico, y Escobar, acostumbrado a controlar la narrativa, perdió por primera vez el dominio de la historia. Aquel día, el político murió y nació el enemigo público. La foto, que había sido su orgullo, se transformó en su sentencia. El símbolo de su poder se volvió la prueba de su caída. A partir de entonces, Escobar ya no buscó aceptación, buscó venganza. Y lo que vino después, la guerra contra el Estado, las bombas, los asesinatos, fue la consecuencia inevitable de una imagen que nunca debió existir. La foto, que una vez lo hizo sentir invencible, terminó convirtiéndose en su condena. Escobar comenzó a verla de otra manera, ya no como un trofeo, sino como una maldición. Cada vez que la observaba, notaba algo nuevo, un gesto, una sombra, un reflejo. Era como si la imagen respirara. Algunos dicen que llegó a obsesionarse. Ordenó que la enmarcaran en plata y la colgaran en todos sus refugios. La miraba antes de dormir, como quien consulta a un oráculo. En su mente, aquella sonrisa frente a la Casa Blanca ya no era símbolo de victoria, era una advertencia. Ese día, Dios me dejó pasar por el cielo, solía decir entre tragos de whisky, y desde entonces, el infierno me sigue. Su pereno y creció. Comenzó a desconfiar de todos, socios, guardaespaldas, incluso de su familia. Cada conversación era una amenaza potencial, cada mirada, una traición. Las paredes de su mansión se llenaron de micrófonos y los pasillos, de hombres armados que vigilaban las sombras. La foto seguía allí, inmutable, observándolo. Y Escobar, cada vez más solo, empezó a hablarle. «Tú sabes lo que hice, ¿verdad?», murmuraba al marco de plata. «Tú estabas conmigo cuando el mundo no se atrevía».
Esa obsesión no era solo culpa ni locura, era reconocimiento. Sabía que esa imagen lo había hecho eterno. Y también lo había condenado a ser recordado por lo que realmente era, un hombre que confundió poder con destino. Cuando los periodistas extranjeros llegaron a Medellín después de su muerte, todos buscaban la misma fotografía. La querían ver de cerca, tocarla, sentir el peso de la historia. Algunos la llamaban la imagen del desafío, otros el retrato del ego, pero para quienes lo conocieron, aquella sonrisa era algo más profundo, una grieta en el alma de un hombre que quiso ser leyenda. El mito de Escobar creció tanto que terminó devorando al hombre. La foto de la Casa Blanca se convirtió en un espejo del poder latino frente al imperio, una imagen que decía más de América que del propio Pablo. En ella, cada espectador veía algo distinto. Unos veían arrogancia, otros venganza, pero todos coincidían en una cosa: nadie más se atrevió a tanto. Hoy, esa fotografía sigue siendo una herida abierta, un recordatorio de que el crimen puede desafiar al poder y de que la historia a veces no se escribe con justicia, sino con ironía. Mientras exista esa foto, escribió un cronista, Escobar seguirá sonriendo desde la puerta del enemigo. Quizás esa fue su victoria final, no sobrevivir, sino permanecer en el recuerdo del mundo, mirando desde las escaleras del poder, desafiando incluso desde la eternidad. Con el paso de los años, la fotografía cruzó fronteras, generaciones y significados. Pasó de ser un documento incómodo a un icono global, un retrato que hoy cuelga en murales, camisetas y portadas de revistas. Pero detrás de esa popularidad hay una verdad más amarga: el mundo no recuerda a Escobar por sus crímenes, sino por su desafío. Esa imagen encapsula una ironía profunda, un criminal posando frente al símbolo más grande del poder mundial, como si la justicia fuera un escenario, como si la historia estuviera escrita por los audaces, no por los justos. En los barrios pobres de Medellín, la foto se convirtió en símbolo de orgullo. Uno de los nuestros llegó hasta allá, decían los jóvenes, sin entender el peso del mensaje. No veían al asesino y al narcotraficante, sino al hombre que enfrentó al sistema que los oprimía. La cultura popular hizo el resto. Series, documentales, canciones, cada una tomó la imagen y la convirtió en mito. Netflix la reprodujo. Los medios la reinterpretaron y cada nueva generación volvió a mirar la sonrisa del patrón con una mezcla de fascinación y miedo. Pocos saben que aquella sonrisa fue ensayada, que detrás del gesto había cálculo, no alegría. Era el rostro de un hombre que sabía exactamente lo que hacía: colarse en la historia y asegurarse de que, por más que lo odiaran, nadie pudiera olvidarlo. Los imperios Ken, decía Escobar, pero las fotos quedan. Hoy, más de 4 décadas después, la foto sigue siendo materia de estudio, debate y controversia. Historiadores la comparan con los retratos de dictadores, sociólogos la ven como un reflejo de la desigualdad latinoamericana, y psicólogos la usan para analizar el poder del ego frente al miedo. Pero para el pueblo colombiano, la imagen representa algo más íntimo: la contradicción eterna entre admiración y horror, entre el hombre que desafió al mundo y el monstruo que lo destruyó. Cada vez que un documental revive su historia, esa foto vuelve a aparecer, y con ella, una pregunta que nadie ha podido responder: ¿quién permitió que esa sonrisa existiera? ¿Fue descuido, arrogancia o destino? En los archivos de la Casa Blanca no hay registro oficial del día de la visita. Nadie recuerda el número del guía, ni el nombre en el registro de entrada. Solo queda la imagen, una prueba muda de que, a veces, la realidad puede ser más audaz que la ficción. El patrón murió hace años, escribe un periodista, pero su sombra aún sonríe desde Washington. Esa es la verdadera maldición de Pablo Escobar: no haber escapado de la muerte, sino haberla convertido en espectáculo. Un turista anónimo tomó una foto en 2019, sin saberlo. Era de las escaleras de la Casa Blanca, el mismo lugar donde Escobar había posado décadas atrás. Cuando revisó la imagen, notó algo extraño: una sombra, difusa pero presente. Dibujaba la silueta de un hombre con las manos en los bolsillos, exactamente en el mismo punto donde el patrón había sonreído al mundo. Quizás fue un reflejo, una coincidencia o el efecto de la luz, pero para muchos fue una señal. En redes, la foto se volvió viral con un título que parecía escrito por el destino: la sombra del patrón volvió a la Casa Blanca. Aunque los escépticos lo desmintieron enseguida. La historia ya había cumplido su ciclo, porque esa fue siempre la intención de Escobar: trascender su cuerpo, su muerte y su nombre, convertirse en una sombra imposible de borrar. Cada tanto alguien la vuelve a mencionar. Los jóvenes que no lo vivieron lo descubren en series, los adultos que lo padecieron lo recuerdan con rabia, y los medios siguen mostrando su rostro con la misma fascinación morbosa. Así, esa fotografía sigue respirando, como si el flash de 1981 nunca se hubiera apagado. El mundo cambió.
Los imperios también, pero la sonrisa de Escobar sigue ahí, desafiando el paso del tiempo y la memoria. La historia no la escriben los buenos, dijo alguna vez un cronista, la escriben los que se atreven a mirar a la cámara. Hoy, nadie sabe con certeza qué buscaba Escobar aquel día. ¿Una provocación? ¿Una burla? ¿Una confesión? Tal vez las tres cosas, porque en el fondo, esa visita no fue un acto de desafío, sino de revelación. El narcotraficante más poderoso de su tiempo se paró frente a la casa más vigilada del planeta para probar que la autoridad es una ilusión, que incluso el miedo puede sonreír si tiene el valor suficiente. El eco de sus pasos aún resuena en la historia. Cada ladrillo de esas escaleras guarda el recuerdo de un instante en el que el poder y el crimen se miraron a los ojos y ninguno parpadeó. Esa foto, en blanco y negro, es más que una anécdota. Es una metáfora del mundo donde los héroes se confunden con villanos y la verdad, con espectáculo. Al final, diría Escobar, si pudiera hablar desde esa sombra, no importa dónde mueras, sino dónde dejas tu rostro. Y lo dejó ahí, en la puerta del poder, como un fantasma que sonríe, recordándole al mundo que hay historias que ni siquiera el tiempo se atreve a enterrar. Algunos desafían al poder con balas u otros con una sonrisa.